Bueno, amerita nuevamente charlar con Carlos Segiaro. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cuántas declaraciones políticas y económicas en la semana que pasó, no? Lo veo más entusiasmado al propio gobierno nacional que al pueblo en sí, con la realidad que se vendría. Bueno, en realidad, digamos, los últimos días son preocupantes en más de un aspecto, ¿no es cierto? Porque vemos una mayor confrontación entre el gobierno nacional y las provincias, que obviamente no es buena en términos de gobernabilidad. Y por supuesto que lo que está en juego es la política de ajuste del gobierno nacional y su impacto sobre los gobiernos provinciales, y en cascada, digamos, no solamente sobre los gobiernos provinciales, sino también sobre los municipios. El ajuste que plantea la nación impacta fuertemente en las provincias, en todas las provincias, y pensemos, por supuesto, que no es un conflicto entre el gobierno y el kirchnerismo. Si vos te fijas, la confrontación más fuerte se ha dado con los gobernadores, incluso que estaban vinculados Juntos por el Cambio, ¿no? El gobernador de Chubut, el gobernador de Santa Fe. Es decir, estamos hablando de una situación que obviamente golpea a todas las provincias, porque la nación, al eliminar el fondo de incentivo docente, al eliminar los subsidios al transporte, al plantear el tema de los combustibles, al cortar además los recursos para las cajas de jubilación en las provincias, estamos hablando en realidad del gobierno nacional violando leyes. Este es el tema, ¿no? Y este es un punto donde entonces la conflictividad llega hasta el punto tan fuerte como vimos en este momento del enfrentamiento con Chubut, que está amenazando el próximo miércoles a cortar la provisión de gas. Bueno, la verdad que es compleja la situación de un gobierno argentino que quería mostrarle a la misión del Fondo Monetario Internacional esta semana pasada, que estaba ajustando las cuentas fiscales. Efectivamente, las cuentas fiscales de enero dieron positivas porque no pagaste las cuentas, en realidad. Ahora, el ajuste que está haciendo el gobierno nacional va a conducir, por supuesto, al equilibrio fiscal genuino, porque digamos, el equilibrio fiscal de enero no es genuino, es simplemente que pospusiste pagos. Pero obviamente que la política que está llevando adelante el gobierno argentino de congelar la obra pública, eliminar los aportes del Tesoro Nacional, eliminar todas las políticas de subsidio y ajuste de tarifas, más el ajuste en el sistema previsional. Porque en realidad un tercio del ajuste que se ha hecho en enero es un ajuste que cae sobre los jubilados nacionales. De tal manera que en ese punto obviamente casi que diríamos que la conflictividad es inevitable, ¿no? Porque se empieza a generar un proceso muy duro que el propio Milei reconoció que va a generar más tensiones. Él dice, bueno, acá vamos un escenario recesivo complicado, la cosa va a estar más complicada dentro de 2 meses, y no me cabe ninguna duda que va a ser así. Si no desacelera el camino que está recorriendo, obviamente. Y yo no sé si lo hablamos el otro día, me parece que es un ajuste exagerado. Creo que se puede conseguir el equilibrio fiscal sin sobrecumplir las metas del fondo. Claro. En definitiva, porque es lo que ha dicho Milei, yo voy a sobrecumplir las metas. El tema es que al plantear ese sobrecumplimiento de las metas se está empujando a un ajuste, no solo en el gobierno nacional, sino en las provincias y en los municipios, que es difícil de sostener desde el punto de vista político. No sé, eran versiones de pronto periodísticas que hasta los propios enviados y emisarios del fondo decían que cuide más lo social al Ejecutivo. Sí, claro que sí, no es una versión, es decir, está en el documento. El propio Fondo Monetario diciéndole cuidado porque usted está desacomodando temas sociales que pueden poner en riesgo la gobernabilidad. Donde casi parece una ironía decir que el Fondo Monetario está a la izquierda del gobierno argentino, al plantearle en un documento su preocupación por la cuestión social. Y evidentemente que la cuestión social se va complicando semana a semana en la Argentina, porque estamos hablando de millones de personas que están recibiendo este ajuste y que van quedando en un proceso muy complicado, cada vez más familias debajo de la línea de pobreza. A mí no me cabe ninguna duda que cuando dentro de un mes la Universidad Católica Argentina vuelva a emitir su informe sobre la pobreza en la Argentina, ese número esté arriba del 60%, lo cual va a ser un número inédito en la historia del país. Y la inflación, que siempre es tema nuestro, que es el tema nacional, que es el tema de actualidad, y donde en esta semana que terminó hizo mucho hincapié el propio ministro de Economía, el propio presidente, de en un futuro no tan lejano llegar a los números que supuestamente estamos anhelando y aguardando. Eso va a ocurrir, no sé. Sí, yo creo que eso va a ocurrir en términos de decir, bueno, el techo de la inflación estuvo sin lugar a dudas en diciembre, esa inflación del 25%.
la política económica va conduciendo un proceso de descompresión de la inflación, pero también la recesión. Es decir, es una combinación de elementos. La inflación de enero ha estado en el 20%. Milei mismo dijo, si da el 15 para febrero voy a festejar. Yo creo que es posible que del 15 o incluso menos. Yo no descartaría que del 14, el 13%, y que nos encontremos en marzo con una inflación ya más cerca del 10%. Y yo soy de los que piensa, creo que lo hemos charlado en otra oportunidad, que en abril probablemente tengamos una inflación de un dígito. Yo no lo descartaría. Ahora, incluso si el gobierno argentino sigue avanzando en su política económica, apertura económica, que todavía está en veremos, desregulación de los mercados, equilibrio de las cuentas fiscales, unificación del tipo de cambio, que es una cosa que creo que va a ocurrir en los próximos 3 meses, todos los factores que expresan el proceso inflacionario tienen que descomprimirse, y yo creo que en septiembre, en octubre, deberíamos estar viendo una inflación del 2 o del 3% mensual. Pero bueno, eso sí, la política económica puede avanzar tal como está planteada, pero el tema es que eso va a generar un impacto y consecuencias sociales que pueden ser muy duras. Entre tanto, los exportadores que los cárnicos, de granos, automotrices, metalmecánica, o la propia pensemos que hay distintos segmentos ahí, ¿no es cierto? El sector agrícola de la región pampeana tenía una lectura muy positiva en diciembre de lo que iba a pasar. Sí. Porque se esperaba una super cosecha, y en diciembre el gobierno había convalidado un tipo de cambio por encima del que pedía el Fondo Monetario, o sea, un tipo de cambio muy competitivo. Pero ¿qué ocurrió? Bueno, la primera quincena de enero fue durísima, climáticamente, digamos. Hoy ya no se está hablando de una super cosecha en la Pampa Argentina, se está hablando de una producción normal, pero en algunos segmentos con rindes por debajo de lo normal. Pero los precios internacionales vienen bajando en Chicago desde noviembre. Hay un proceso a nivel de la economía mundial de debilitamiento de los precios de los commodities. Y además, el tipo de cambio ha permanecido prácticamente fijo a nivel oficial, porque el gobierno puso aquel dólar a 800 pesos, pero devaluándolo el 2% mensual. ¿Pero en qué contexto? En un contexto donde la inflación fue del 25%, del 20%, de tal manera que los productores agrícolas de la región pampeana tenían en diciembre una expectativa de muy buena rentabilidad, que se fue diluyendo, en parte por el clima, que fue reduciendo los rindes, en parte porque cayeron los precios internacionales, en Chicago particularmente, porque el tipo de cambio no fue evolucionando a lo largo de estos meses, se fue atrasando progresivamente, y porque los precios de muchos insumos permanecieron dolarizados por arriba de los precios promedios históricos. De tal manera que hoy en el sector agropecuario la foto, digamos, no es para nada agradable como lo era en diciembre. Por supuesto que un productor agropecuario puede estar mirando el partido mejor que un jubilado, ¿no es cierto? Es decir, hay sectores que están peor, evidentemente, pero está claro que la expectativa muy positiva que tenía el sector agropecuario en diciembre sobre los acontecimientos que iban a transcurrir no se dieron, y hoy hay algún nivel de preocupación en algunas regiones en Córdoba. Por ejemplo, la lectura no es la misma en Río Cuarto de un productor agrícola que la de un productor en Las Varillas. Estuve antes de ayer ahí, que los rindes van a estar muy por debajo del promedio, mientras que en Río Cuarto van a estar probablemente en torno al promedio. Es decir, hay diferencias zonales, llamémosle así, pero las expectativas se han ido diluyendo. Las muy optimistas expectativas que existían. Las automotrices lo consultaban. Bueno, la Argentina está en recesión. Y está en recesión en prácticamente todos los segmentos. Si vos mirás los niveles de consumo en supermercados, en automotriz, en sector textil, y comparás enero, este enero con enero del año pasado, es todo para atrás. Todo para atrás en todos los sectores, en algunos 20% para atrás, 30% para atrás. La recesión va marcando la cancha de una manera preocupante en muchos sectores de la economía argentina. Hay de todo, por supuesto, pero el sector automotriz es uno de los que está siendo obviamente golpeado en el contexto recesivo, ¿no? Y lo de la obra pública ha dejado muchas empresas en punto muerto, con una mano de obra ahí inerte. Totalmente, ahí hay 400.000 puestos de trabajo en riesgo. La obra pública está paralizada, claramente paralizada. Y es obviamente un motivo de preocupación en muchos segmentos vinculados a la producción. Cuando uno mira el sector de la construcción, obviamente es uno de los sectores más golpeados. Pero también el sector comercial, los sectores de supermercados. Me llamó mucho la atención, porque me parece que no corresponde hablar así, el presidente de CAMI,
Claro. que nuclea los centros comerciales de toda la Argentina, presidente de la entidad, dijo hace 3 días que la única salida es pasarse a la informalidad. Pero un dirigente no puede decir eso, digamos. Pero efectivamente está reflejando la visión de comerciantes de Río Cuarto, de Venado Tuerto, de Córdoba, de Rosario, que están sintiendo que las ventas se derrumban en un contexto donde los costos siguen aumentando. Porque eso es parte de la lectura de un proceso de esta inflación, donde vos tenés un escenario recesivo combinado con alta inflación. Bueno, usted lo nombra el presidente de CAME, el referente principal de supermercadistas en nuestra Córdoba, como Víctor Pacelli, un tipo de conocimiento, hablando de una caída de venta de productos que integran la canasta básica alimenticia. Sí, claro que sí. Estamos hablando del arroz, del fideo, de polenta, aceite, azúcar. Esa película va a continuar, desgraciadamente, en los próximos meses. No hay manera de contrarrestarla, a no ser que el gobierno argentino cambie parte de su política económica, cosa que creo que no va a hacer. De tal manera que creo que el escenario, en términos de consumo, en términos de pérdida de poder adquisitivo de millones de personas, va a ser peor dentro de 2 meses que en la foto actual. Y este tironeo por ser elegante con los gobernadores, ¿es real? Es muy real. Es muy real. Es muy real. Yo estuve hace 2 días en Entre Ríos y estuve con algunos funcionarios del gobierno provincial. Y estamos hablando de un gobernador como Frigerio, que debería ser oficialista. Frigerio no ha salido a los medios a hablar contra el gobernador y se ha peleado con el presidente, pero es una presentación judicial. Estamos hablando de Frigerio, que fue ministro de Macri y que apoyó a Milei. No me apure, que fue uno de los mejores. Exactamente. Y directamente no se ha peleado como Puyaro de Santa Fe o Yar Llora, que ha peleado por los medios con el presidente. No se peleó por los medios, fue directamente a la justicia a impugnar el fondo de incentivo docente y el subsidio de transporte. O sea, estamos hablando de un enfrentamiento, porque fíjate, el enfrentamiento con el gobernador Chubut es un enfrentamiento con un gobernador que también pertenecía a Juntos por el Cambio. Y un gobernador al que de ninguna manera se lo puede acusar de ser parte de ninguna casta. Tiene 35 años, digamos, es un tipo que nunca estuvo en la política. O sea, es alguien que llega desde el PRO, sin haber estado en la política jamás, joven, o sea, sería el ejemplo del anticasta. Bueno, ese es el gobernador que está amenazando con cortar el flujo de gas y de petróleo, que está enfrentado ya con el presidente de la Nación. No estamos hablando de un kirchnerista. O sea, estamos hablando precisamente donde realmente todos los gobernadores del país están sintiéndose frente al abismo, digamos, frente a lo que está haciendo. Y alguien lo está escuchando y dice, bueno, pero el ajuste hay que hacerlo, lo tienen que hacer los gobiernos provinciales. Sí, pero hay una diferencia. Y es precisamente que los servicios de seguridad, educación, de salud, ¿quién los presta? Las provincias. Entonces, de tal manera que vos podés hacer un ajuste, pero hay un punto donde las provincias se encuentran con que el ajuste, que lo tienen que hacer, está excediendo claramente la capacidad de reacción. Aparte, queda la sensación de que estamos gastando energía en discusiones que no nos llevan a ningún lugar. El debate en este escenario complejo tendría que tener otra característica. Debería haber otra capacidad de diálogo, ¿no es cierto? Pero en realidad el contexto en el que estamos es preocupante, como decíamos, es decir, no solamente porque la cuestión social se va complicando cada vez más, sino porque lo que estamos rompiendo en realidad y degradando es la calidad institucional. Este es el otro punto. Porque difícilmente vamos a salir adelante en un marco de confrontación política como el que estamos mirando, ¿no? Bien. Hay una mirada supuestamente desde exterior para acompañar a este presidente. No sé si tiene doble filo. Sí, es un tema que hay que evaluar cómo sigue, digamos. Nos sigamos para la próxima. Sí, porque es un tema muy grande. Gracias, Carlos. Carlos Segiaro, como siempre, tan atento con nosotros. Seguimos.